Mi nombre es Sofía Mercader, soy doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Warwick y soy becaria postdoctoral en el CIALC desde marzo de este año, 2020. Comencé mi proyecto postdoctoral un poco en medio de la pandemia, de modo que en el último tiempo estuve trabajando desde mi casa y trabajando con materiales, sobre todo digitalizados, porque se hizo un poco complicado visitar archivos. Bueno, mi proyecto de postdoctoral se centra en el estudio de dos revistas, una mexicana y una argentina. La mexicana se llama FEM y la argentina se llama Feminaria. Son revistas que fueron publicadas a fines del siglo XX y lo que las une es que se trata de dos revistas explícitamente feministas. Es decir, no se trata de revistas de mujeres o revistas para la mujer, sino que se trata de dos revistas que tratan problemas con una perspectiva de género y una perspectiva feminista. La motivación para investigar estas dos revistas es que en mi proyecto doctoral yo estudié la historia de los intelectuales y de las revistas intelectuales en Argentina a fines del siglo XX, y una de las, haciendo investigación de archivo, descubrí que en los 80s, después de la transición a la democracia en Argentina, hubo una proliferación de revistas feministas y de la cuestión feminista que había estado un poco ausente en las décadas del 60 y del 70. Entonces esto me motivó a pensar cómo empezó a surgir este movimiento en este periodo. Esto me llevó a querer expandir la perspectiva de estudio hacia un estudio regional de este movimiento. Y por supuesto México fue un país muy importante en este sentido. Se conoció efectivamente este movimiento como la nueva ola feminista, y uno de los principales motores de este movimiento fue la revista FEM, que se publicó por primera vez en 1976 y su último número se publicó en 2005. Fue una revista que nucleó a muchas mujeres muy importantes de la cultura mexicana, entre las cuales estaban Elena Poniatowska, Margot Glantz, Marta Lamas, y su creadora fue Alaíde Fopa. Por otro lado, Feminaria fue una revista que surgió un poco después, dado que la Argentina había vivido un proceso de dictadura militar en donde los límites a la libertad de expresión eran muy significativos. Por lo tanto, recién a partir de 1983 empieza a surgir este movimiento y más publicaciones y más libertad para plantear este tipo de propuestas culturales, y Feminaria fue parte de este movimiento y fue fundada en 1988 y se publicó hasta 2007. Es decir, que se trata de las dos revistas más largas, con más trayectoria de estos países, por eso me interesaba compararlas. Lo interesante de estas revistas y del grupo de mujeres que representan estas revistas es que, además de que jugaron un rol importante en la difusión del pensamiento feminista en sus respectivos países, y en el caso de FEM esto es más notorio porque se trataba de una revista que tenía una tirada de más o menos 14.000 ejemplares, que para las revistas culturales de México puede ser un número bajo, pero en el caso de Argentina, que tiene un público tal vez un poco más reducido, es un número muy alto. Por ejemplo, Feminaria tenía 1.200 ejemplares por número. Y lo interesante es que jugaron un rol importante como diseminadoras del feminismo y de la perspectiva de género, que a los comienzos no se hablaba de perspectiva de género, se hablaba de feminismo. Esto surgió un poco después, ya hacia los 80s, pero jugaron un rol importante y fueron muy significativas para muchas mujeres que se veían reflejadas en las cuestiones que se planteaban en estas revistas y que intentaban, estas revistas específicamente, generar una mayor conciencia acerca de las desigualdades de género en las sociedades latinoamericanas. Pero además, estas revistas tuvieron conexiones entre sí. Por ejemplo, uno de los lugares más importantes para las feministas latinoamericanas fueron los encuentros feministas de América Latina y el Caribe, que comenzaron a celebrarse en 1981. La primera de estas reuniones fue en Bogotá, en Colombia. Y estas mujeres, las mujeres de toda América Latina, se encontraban en estos encuentros, que eran cada 2 años.
Esto nos da la pauta de que había una dimensión regional importante en el movimiento feminista de esta época y que surgió en esta época, es decir, esas conexiones regionales que se centraban en temas no nuevos, pero quizás con una nueva perspectiva y con un nuevo ímpetus, como la legalización del aborto, la representación política de las mujeres, cuestiones relacionadas con el trabajo doméstico, con lo que se llamaba la doble jornada que tenían las mujeres en el trabajo y en la casa, una vez que ya habían accedido masivamente a los puestos de trabajo, etc. Entonces, estas cuestiones se ven reflejadas en las dos revistas y se ven reflejadas en estos encuentros. Hay conexiones entre las mismas editoras de FEM y las editoras de Feminaria. Feminaria solía mandarle a FEM artículos que se publicaban en su revista o artículos de las editoras de FEM, y después hubo una conexión también importante, que es que una de las editoras de FEM, la mexicana, fue una escritora argentina muy importante que se llama Tununa Mercado, que se encontraba exiliada en México en esta época. Estas son algunas de las primeras cuestiones que se ven en esta investigación que estuve haciendo en estos últimos meses. Tengo la suerte de que las dos revistas están publicadas en formato digital, entonces pude acceder a toda la colección entera y estudiarlas y ver cada uno de los artículos que se publicaban. Y un primer producto de esta investigación es un artículo comparativo entre estas dos revistas, en donde indago indago un poco más en alguno de los temas que mencioné. Y un segundo artículo que pienso producir tiene que ver con cómo la categoría de género influyó y cambió el concepto de feminismo en estas dos revistas. Como conclusión general, me gustaría proponer una cuestión que se ve dentro de estas revistas y también una cuestión que me motivó a estudiarlas, es que estas mujeres, que muchas de ellas siguen participando activamente de los debates públicos, fueron pioneras del movimiento que hoy vemos con mucha más fuerza y mucha más popularidad en América Latina, y que hoy teóricas importantes como Judith Butler o Nancy Fraser lo reconocen como uno de los movimientos más innovadores y activos del mundo. Y me parece que parte de ese movimiento se lo debemos a las pioneras editoras de FEM y Feminaria. Muchas gracias.